Bienvenidos otra vez, son las 2 en punto de la tarde. Nos volvemos a situar en el espacio Movistar, en pleno centro de Barcelona, aquí en la Plaza Cataluña. Vamos a hablar ahora del BINDUSTRY y para debatir sobre cómo se pueden ampliar los horizontes de la fabricación. En el siguiente panel vamos a hablar de un concepto llamado Additive Manufacturing, donde escucharemos a los siguientes protagonistas. Vamos a tener con nosotros a Joris Pels, a Virginia Palacios, Albert Romagosa y Alfonso Denia. Todos ellos nos contarán cuáles son los retos a los que se están enfrentando actualmente para estos nuevos horizontes en el campo de la impresión 3D. Va a moderar este panel, lo tengo aquí a mi izquierda, Jordi Rodríguez, bienvenido. Jordi Rodríguez es director general de la Fundación Leitat. Jordi también ha sido director general de la Fundació Secot Innovació, que está vinculada a la patronal Secot, director general de transferencia tecnológica de la Generalitat de Cataluña o gerente de la Fundació Catalana para la Recerca, entre otros cargos. Este panel te lo dejamos a ti, el plato es tuyo, cuando quieras. Muchas gracias, Ruth. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros. Saludar especialmente a todas las personas que nos están siguiendo en streaming desde más de 100 países y, por supuesto, pues muy contentos de estar aquí en esta Barcelona New Economy Week, la primera edición, pero estoy seguro de que es la primera de muchas ediciones que haremos en el futuro. Yo quería empezar con una pequeña reflexión sobre el concepto de fabricación. El concepto de fabricación que hemos explicitado en el propio título del panel. Fabricación, industria, desde Leitat como centro tecnológico llevamos más de 100 años ayudando a las industrias a ser competitivas. Y ser competitivas porque está en nuestra misión, pero porque realmente pues, es una convicción que tenemos todas las personas que trabajamos en el centro. Y uno de los vectores clave de esta actualmente tecnológico a nivel de conseguir esta competitividad, esta industria que esté arraigada en el territorio, lo importante que hemos visto que esta industria esté en los países en los últimos meses, la pandemia que hemos vivido, pues uno de los factores clave es la fabricación aditiva. La fabricación aditiva estamos convencidos que puede ser uno de los factores que permita esta reindustrialización y el mantenimiento de esta industria en nuestro país y en otros territorios. Y por eso, con esta firme convicción, pues Leitat creó, junto con otros socios, entre ellos HP, que hoy nos acompaña, pues el IAM 3D Hub. Y este IAM 3D Hub se ha convertido en un Digital Innovation Hub, el más relevante en el sur de Europa, donde pretende no solo aglutinar toda la cadena de valor del ámbito del 3D, sino especialmente ayudar a las empresas a que adopten esta tecnología. Este es el reto que tenemos nosotros, en que adopten esta tecnología. Y este panel lo que va a intentar es precisamente pues, ver estos horizontes, estos nuevos horizontes, estas nuevas formas que tenemos de cómo adoptar esta tecnología en las distintas industrias. Y la verdad es que tengo la suerte de contar pues, con unos ponentes de lujo. Virginia Palacios, que me acompaña aquí a mi lado. También, muchas gracias, Virginia. Bienvenida. También a Joris Pels, desde Holanda, desde Nederland. Joris, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Albert Romagosa, desde Tarragona. Hola, buenas tardes. Y también a Alfonso Denia, desde Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues muy bienvenidos a todos. Si os parece, la idea es empezar con algunas preguntas concretas a vosotros, pero sí que me gustaría que pudiéramos, que estuviera también toda una pregunta a lo largo de todo el panel, que sería, es decir, ¿qué retos tenemos delante en relación a la fabricación aditiva, a la fabricación 3D? En este sentido, el orden de preguntas empezaría con Joris. Si os parece, voy a presentar a Joris. Joris Pels is an independent 3D printing consultant working for 3D printing industry and in business development, strategy, marketing and product development, and actually is vice president of consulting and smart tech analysis. Joris, do you hear okay? Yeah, perfect. Thank you. Very nice micro. Yeah, it's beautiful, huh? It works as well, which is good. But it's printing, manufacturing additive? No, that would be too expensive and it wouldn't make sense, actually. Maybe for the next season. Yeah, well, maybe internals, maybe. The casing, probably not. Okay. Joris, from your point of view, what has been the real revolution in 3D printing? Well, I think a lot of things that are out of reach for a lot of people, or a lot of people haven't seen, is the impact we've made in space. So in the space industry, we've been disproportionately successful. Many of the commercial space companies are using 3D printing to make propulsion systems.
to make rockets, rocket parts, space vehicles, and in-space propulsion, satellites, and also intercontinental ballistic missiles and warheads. And there we've seen that 3D printing has been used to equal the performance of cast and forged parts, but to make them faster and to make them less expensive and to iterate quicker, to have many more versions of these parts that can be tested and made. And in this industry, we've really seen that the industry has proven that they can innovate faster through using 3D printing than conventional technology. And because they're very secretive, it's really kind of been a little bit under the radar. And there we've been really successful in making things lighter, optimizing topology, so optimizing the shape of things so that the performance increases, like optimizing a surface, for example, in the internally of a combustion chamber to improve the performance, and also to consolidate parts. So take 80 parts, and then each would have 3 or 4 production steps and 4 or 5 additional parts, and to take those parts and consolidate them into one part. So you're really reducing the number of parts, the number of things you have to buy, and the number of things you have to make, and you're focusing your manufacturing risk on 3D printing. And in that kind of a thing, we're really seeing that people who like Six Sigma, for example, really like the idea of eliminating steps. And from a financial point of view, there's a real benefit as well. So that's, I think we're really making, and all the government organizations, the government space programs, government-based satellites programs for spying in satellites and things like that, also commercial satellites, and also just the space vehicles are all using 3D printing. So that's a real success story. Another success story is orthopedics, where we can mimic the modulus of bone, but also the surface texture can be optimized to get better bone adhesion. So there we're seeing also wicking effects and other effects that maybe that we couldn't do with conventional technologies are now being done with 3D printing. And we're seeing a lot of approvals, like FDA clearances, for implants using 3D printing in spine and extremities and in general orthopedics. And there, for companies like Stryker, we're becoming more strategic. So we're a strategic asset for them. We're a strategic technology for them to deploy. And for other companies, you know, all the orthopedics companies are working on 3D printing or trying to get to grips in it or manufacturing with it. And that's a very exciting area because it's a mega trend as well. And it's critical. So what we're seeing is the emergence of 3D printing as a critical technology. And the interesting thing is for space and for orthopedics, we're actually cheaper than conventional technologies. So that's that's really difficult for us. I mean, the costs in 3D printing are very substantial, and especially for large parts, because we have to make a lot of layers, there's a lot of machine time. Machine time is comparatively expensive. So it's really exciting for us to be less expensive than the conventionally manufactured alternatives. Another area where people really aren't probably understanding how much progress we're making is in general industry. Things like capital goods, in machine building, in production lines, where people in factories are using us as kind of like a duct tape to make a temporary solution for something. And then through jigs and fixtures, which is kind of the gateway drug, if you will, of 3D printing, which is allowing it to penetrate in car factories and regulated environments, because a jig and fixture is not very controlled, so you can just do whatever you want with it. And in those cases, what we're seeing is that machine builders are using 3D printing because they make 6 tire machines a year. So yeah, they want to customize it. They want to change it. People in food and general manufacturing industries are using 3D printing to customize and optimize their lines. And there's other applications, for example, in flow, where flow is like not really a defined thing. I use it as a term. So where we see flow applications, so like imagine really complex tube kind of assembly in a polymer plant or a chemical processing facility or oil and gas. There we're seeing that people are going to be able to make these really complex shapes and optimize them. And you can do things like the tube can accelerate the liquid, or it can also be a heat sink, for example, right, while it's a tube. So we're seeing that kind of an optimization, which is not a lot of volume for us in parts, but it's allowing us to spread out throughout the many industries. And the value for the people that use us, imagine a polymer factory, you just optimize it just 1% or something, is quite considerable. So that's, I think, manifolds is another application. Valves, we're seeing a lot of things happening as well. And that's really unexpected. A lot of people don't talk about it because it's like kind of under in the internals of the company, where it's very close to like a bottom line kind of activity. So they don't try and talk about it. But valves, manifolds, surfaces, and things in capital goods and industry are really expanding. And but the volume's low, but we're getting into many more companies, I think, than people realize all over the world. Okay, thank you, Aris, for your vision.
Nos acompaña, como os comentaba, Virginia Palacios a mi lado. No me ha dejado solo aquí en el plató. Agradezco especialmente que esté aquí conmigo. Virginia es actualmente directora de marketing estratégico de HP. Ella lleva trabajando en la compañía por más de 20 años en distintas posiciones. Hemos coincidido con ella en varias posiciones, tanto en temas de I+D, como temas de calidad, como temas de preventas. Y ha trabajado en los distintos negocios de la compañía, tanto en largo formato como en software, como actualmente en 3D. Virginia, me gustaría desde el punto de vista, desde HP, desde tu experiencia, ver exactamente cómo, desde este punto de vista de fabricante, ver cómo creéis que puede impactar, disculpad un momentito, cómo creéis que puede impactar desde el ciclo de vida de nuevos productos y qué es más útil utilizar la impresión 3D. Muchas gracias por estar aquí. Y como yo les estaba diciendo, dependiendo de la industria, el uso de 3D printing es diferente. La mayoría de los clientes que tenemos y la mayoría de verticales están usando, por supuesto, 3D printing para prototipo al principio de la vida del producto y realmente estás en desventaja competitiva si en estos momentos no estás haciendo esto. Lo que estamos viendo es que hay clientes que ya lo están utilizando en producción o lo están utilizando al final del ciclo de vida de producto, cuando estamos hablando más de soporte, porque puedes producir lo que necesitas, cuando lo necesitas y dónde lo necesitas. Y realmente es cuando lo estás utilizando en producción cuando puedes tener realmente las ventajas. Yo les comentaba, por ejemplo, en el tema de manifolds, el performance que puedes tener mejor cuando estás utilizando la fabricación aditiva, el hecho de que puedas combinar las piezas, y lo que estamos viendo que realmente ha acelerado mucho el uso de fabricación aditiva es el Industry of One. Los clientes que están escalando más son los que están haciendo piezas personalizadas, donde realmente el 3D printing tiene la ventaja competitiva porque es la mejor manera de producir la pieza. Y lo que estamos viendo es que en las industrias necesitan cambiar la manera que han estado desarrollando proyectos. En 3D printing puedes habilitar nuevos modelos de negocio que antes no eran posibles, por ejemplo, las ortodoncias de los dientes, ortopedias que en el pasado no eran posibles. Lo que estamos viendo es que cuando te vas a industrias como automoción o como aerospace, el ciclo de adopción es mucho más largo porque tienes que cambiar muchos más procesos. Entonces, lo que comentabas tú al principio, el tema de acompañamiento a las industrias, entender en cuáles de sus productos y en qué piezas dentro de cada producto tiene sentido, porque 3D printing vale para muchas cosas, pero no vale para todo. Cada una de las piezas tiene una mejor manera de producirse. Y una de las cosas que estamos viendo es que en estos tiempos de incertidumbre que la pandemia nos ha traído a todos, se han cambiado muchas maneras de trabajar y ha habido muchos supply chain que han sido completamente disrupted. Entonces, hemos visto que muchas compañías han visto las ventajas que tiene 3D printing, la flexibilidad que ha dado. Los equipos se han puesto inmediatamente a hacer cosas con las máquinas y creemos que esto va a acelerar la adopción en los próximos meses y años. Muy bien, muchas gracias, Virginia. Es verdad que hemos visto que realmente, luego comentaremos el tema del no limits, si realmente hay no limits en el ámbito de 3D, que es una de las grandes promesas que nosotros hemos estado trabajando. Muchas gracias. Poco la educación de los ingenieros, el cómo diseñar para Additive es diferente y esto es lo que creemos que tenemos que estar trabajando. Sí, Alfonso, yo estoy convencido que nos dirá algo al respecto. Muchas gracias. Albert, desde Tarragona. Albert Romagosa, de DAO, Hola, 13 años, buenas tardes, 13 años de experiencia internacional en DAO, trabajando en varios roles en producción, en supply chain y finanzas, o sea que tiene una visión amplia de la compañía y actualmente responsable de la implementación del proyecto de innovación y digitalización en la región de MEA. Albert, desde un punto de vista de una empresa global como es la vuestra, ¿cómo afronta esta tecnología disruptiva? Y sobre todo también, ¿qué aplicaciones en impresión 3D os han sorprendido más y cuáles estáis utilizando actualmente? Hola, buenas tardes. A ver, nosotros vemos esta tecnología desde dos puntos de vista. Por una parte, somos una empresa de materiales, con lo cual pues tenemos nuestros materiales que pueden ayudar al mercado a solucionar ciertos problemas que tienen. Y ahí tenemos productos pues, como Imagine 3D, un producto basado en polietileno que trae sus ventajas, ya sea
desde el punto de vista sostenible o resistencia a la química. Tenemos productos también como de soporte universal, con una serie de ventajas también. E incluso tenemos el know-how en siliconas, con lo cual tenemos productos líquidos para aplicación 3D basados en la tecnología de elastómeros de la silicona. Por otro lado, y esto sería la parte de Material Science, donde podemos atraer nuestras soluciones, pero al ser nosotros productores también somos consumidores de esa tecnología. Y lo vemos desde el otro punto de vista, es decir, bueno, cómo esa tecnología nos puede ayudar a que nuestras plantas sean más seguras, más eficientes, más estables. Entonces ahí, bueno, hemos definido como diferentes iniciativas. Por un lado, la iniciativa del plástico, que sí que todos sabemos que es la más avanzada y en donde realmente hoy en día ya podemos empezar a trabajar, que sería donde nosotros trabajamos más al short term. Y ahí básicamente estamos utilizando ahora mismo la tecnología, primero de todo para introducir la tecnología a la gente de mantenimiento, a la gente de operaciones, porque no todo el mundo conoce las capacidades de la impresión 3D y la verdad es que el poder que tiene que de una reunión salga una idea, la dibujes en una pizarra y en 2 semanas la tengas imprimida y sea algo tangible, eso la verdad es que ayuda a la gente a entender un poco el potencial y a generar nuevas ideas. En cuanto al metal, lo vemos un poco más al mid to long term, es decir, no algo que esperamos que nos afecte al corto plazo, por una serie de cosas básicamente relacionadas con el tipo de industria. O sea, la industria química, como os podéis imaginar, seguridad es nuestra prioridad. Y bueno, hay una serie de pasos que tenemos que verificar antes de asegurarnos de que la tecnología del metal está preparada para realmente añadir ese valor que queremos. Y por último, la tercera pata, entre comillas, en cuanto a aplicaciones es tenemos equipos relacionados y trabajando con impresión 3D porque creemos que es una tecnología disruptiva. Y seguramente, como decía Joris al principio, va a cambiar la manera de diseñar las cosas. Entonces es importante en estos momentos empezar a entender y tener el know-how interno para que después veamos esto cómo nos puede ayudar en un futuro, incluso a rediseñar ciertas plantas, como decía Joris, es decir, aprovechar ciertos diseños que hoy en día con las tecnologías existentes simplemente no se pueden construir. Creemos que gracias a tecnología pues, se podrán hacer cosas que hoy en día mucha gente aún no, casi ni se imagina que se pueden hacer. Y está relacionado también con lo que estáis comentando. Hay un cambio de mindset, es decir, los diseñadores tienen que entender lo que se puede hacer con esta tecnología para realmente empezar a diseñar pensando en Additive Manufacturing como una tecnología de impresión existente y real. Y eso es bueno, son challenges que nos encontramos que estamos intentando eliminar y sobreponernos. Muchas gracias, Albert, por tus comentarios. Tanto Virginia como tú habéis hablado de los retos que supone para la ingeniería. Yo creo que aquí Alfonso, desde Madrid. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que tiene cosas que decir. Alfonso, de formación es ingeniero superior industrial, en especialidad mecánica de máquinas. Trabajó de ingeniero de cálculo estructural en el sector ferroviario e industrial y de ingeniero de diseño en Airbus. Antes de fundar en 2008 Additive Engineering, empresa de servicios de ingeniería especializada en aditiva e I+D, y también desde 2013 es director de EDDM, empresa líder en formación en impresión 3D y servicios de consultoría en 3D. Alfonso, por alusiones o por tu background, ¿qué reto supone para la ingeniería la impresión en 3D? Bueno, muchas gracias por la invitación. Los retos, nosotros trabajamos en 2 áreas, principalmente la pata de formación y la pata de ingeniería. Y dentro de la pata de ingeniería, yo creo que podríamos resumirlo en 3 retos. Uno, de conocimiento. Al final, los ingenieros a día de hoy no están formados en esta tecnología, o de la universidad al final hay muy poca carga en temas de impresión 3D, sino bueno, sigue habiendo un enfoque clásico de tecnologías clásicas. Entonces, es difícil que con ese enfoque, cuando los ingenieros empiezan a trabajar en el sector, sean capaces de desarrollar ideas conceptualmente válidas a nivel de impresión 3D. Y con eso me refiero no solamente a ser capaces de poner una pieza a fabricar, sino de diseñar, calcular y fabricar bien en base a requisitos funcionales. Es decir, que esa pieza yo pueda tener las garantías de poder diseñarla, fabricarla y montarla en un producto mío, de mi cliente, y que cumpla esos requisitos, ¿vale? Hay que entender muy bien de tecnologías de fabricación, hay muchísimas, hay que entender bien cuál es la idónea para cada caso, hay que entender de materiales, de ensayos, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final,
Son muchas cosas, ¿vale?, que esta tecnología mete como novedad y en ese sentido es muy importante ese conocimiento general que por ahora falta bastante, ¿no? Y sobre todo hay que cambiar el chip, ¿vale? La gente con más experiencia al final tiene la cabeza pensada con tecnologías clásicas y los jóvenes que vienen de la carrera deberían tener un poco esa frescura de no tener ese conocimiento ya preestablecido para poder diseñar cosas más innovadoras de las que se saca provecho en la impresión 3D, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte de conocimiento es fundamental. La parte de cambio de mentalidad que comentaba es importantísimo. Hay que pensar diferente. Si seguimos haciendo las cosas usando la tecnología de impresión 3D con el mismo sentido que se hace en muchos sitios, es decir, al final usan la tecnología sin entender muy bien todas las ventajas que puede tener, digamos que vamos a seguir haciendo piezas que son piezas que estamos haciendo con la tecnología de impresión 3D por otras ventajas de la impresión 3D, como tema logístico, en algunos casos solo temas de precio, etcétera, pero sin sacarle ese máximo partido que comentaba Joris, en algunos casos, en algunas aplicaciones, con formas mucho más interesantes, aplicaciones mucho más integradas, etcétera, ¿vale? Entonces, ese cambio de mentalidad es súper importante en el mundo de la ingeniería. Y otro reto, diría yo, que es un poco curioso, pero es el precio, ¿vale? Nosotros nos encontramos muchos días, al final damos servicio de fabricación o consultoría técnica para empresas que quieren incorporar esta tecnología o que tienen esa necesidad y hay una falsa creencia a veces de que las piezas de impresión 3D son baratas. Y a ver, depende cómo lo miras, lo son. Una vez que tienes ya un diseño válido, has evaluado bien todas las tecnologías, has hecho un diseño correcto, has hecho un cálculo correcto para ver que no se va a romper, has evaluado bien los materiales para ver temas de desgaste, temas de compatibilidades, etcétera. Una vez que echas todas esas horas de ingeniería y fabricas y das a la máquina y consigues fabricar bien las piezas, claro que el material de esa pieza es barato, ¿vale? Hablando en polímero, en metal ya pues sube bastante el precio, ¿no? Pero en polímero esa pieza sale barata, pero la diferencia de que esa pieza valga para algo y tenga garantías es lo que le da, encarece obviamente el precio, ¿no? Entonces ese punto sí es importante y a veces nos encontramos en muchos casos con empresas que nos dicen, joder, pues yo pensaba que esto era barato. Depende, seguramente sea más barato que algunas soluciones en tecnologías existentes, en algunos casos, pero no por ello el precio, digamos, es súper económico, ¿no? Siempre. Entonces eso sí es importante y a veces sí es una barrera para poder introducir bien la tecnología en muchas empresas. Muchas gracias. Al hilo de lo que comentabas, Virginia, el factor precio que comentaba Alfonso, ¿cuánto valor estamos añadiendo en 3D printing como para que podamos salvar esta barrera del precio? Porque al final no hay cosas baratas o caras, sino dependiendo del valor que estemos aportando, ¿no? Poder llegar a hacer una pieza imposible pues es infinitamente más barata. Sí que es verdad que bueno, tenemos que ver en qué punto, y lo comentábamos antes, puede realmente sustituir una gran producción, ¿no? Pero sí que aquí vosotros tenéis mucha experiencia, habéis trabajado mucho en este ámbito. Es una pregunta que os realizan de forma habitual en todas las ponencias y yo no podía pasar hoy por alto este tema y aprovechando sobre todo que te tenía aquí. Muy bien, pues efectivamente el precio puede ser una de las barreras de adopción para la tecnología y por eso decía antes que la tecnología de 3D no sirve para todas las cosas, tiene algunos usos que son muy concretos. Depende mucho de los volúmenes de piezas que vayas a hacer. Si vas a hacer unidades, decenas, centenas, miles de decenas, centenares de miles, tiene sentido. Si todas van a ser diferentes, tenemos clientes que están haciendo 20 millones de piezas al año, también tiene sentido. No tiene sentido hacer producción en volumen de mass market, digamos. Por ejemplo, nuestras impresoras, que probablemente algunos de vosotros tengáis en casa, estamos fabricando millones cada mes. En este caso no tendría sentido utilizar la impresión 3D. Lo que sí que es cierto es que cuando estamos pensando en el precio de una pieza o en el coste de una pieza, tenemos que entender el coste entero. Cuando estamos, por ejemplo, combinando ciertas piezas, tienes que tener el coste de todas las piezas que hubieras hecho, pero también el coste de ensamblar todas esas piezas, el coste de calidad de los test que tienes que hacer cuando todas esas piezas pueden estar bien o no montadas y el coste de la calidad una vez que el producto se ha introducido porque las piezas se desencajan, el tornillo, la goma, el adhesivo. Entonces, tienes que entender el coste de una manera holística y a veces también se da lo que se llaman los situational economics. A veces hay un problema en el desarrollo de un producto y hay una pieza que hay que cambiar y el molde tarda 6 semanas.
retrasar un producto 6 meses puede significar que has perdido completamente la campaña de introducción de este producto, y en ese caso, si tienes que pagar un poco más por la pieza, pues tampoco es un problema. Sí que es cierto que hay una parte muy importante del coste de la pieza que es alrededor del material. Hay cientos o miles de materiales de injection molding que tienen un precio 1 o 2 órdenes de magnitud inferiores a los de 3D printing. Entonces, cuando tengamos el volumen de impresión, un poco lo que esperamos es que las economías de escala en la fabricación de los materiales entren, bajen los precios de los materiales y se genere un poco un círculo virtuoso, que ahora es un poco al contrario, ¿no? Como no hay volumen, los precios son caros; como los precios son caros, no hay volumen. Pero definitivamente es una de las cosas que está, digamos, siendo una barrera de adopción. Y por eso es tan importante el explicar qué hay más allá y el empezar a pensar en 3D desde el principio. Cuando tú coges 3D al final del ciclo de diseño y simplemente vas a cambiar una pieza que está pensada para otra tecnología por 3D printing, realmente no tienes no puedes tener toda esta ventaja. Sin embargo, cuando lo piensas desde el principio, no tienes tienes libertad total para diseñar, es cuando puedes mejorar el performance, y entonces los economics son diferentes. Y simplemente añadir, si puedo, nosotros no nos centramos tanto en el coste, sino como en el valor. Algo me puede costar mucho, pero si el valor que me genera es mucho más, pues la verdad es que tiene mucho potencial. Entonces, es interesante nosotros qué nos puede añadir el valor. Y esta customización, lo que ha dicho también Joris cuando hablaba del tema de metal, de diseñar algo que hoy en día simplemente no lo puedes fabricar. Sí. O sea, es ese valor que, entre comillas, no es tangible, que puede costar mucho, pero ese 1% de eficiencia en una planta de producción, el hecho de poder ser más seguros, pues por minimizar el número de equipos, etcétera, ese valor es incalculable. Con lo cual, bueno, si nos centramos más en el valor, lo que esta tecnología nos puede añadir es mucho valor. El coste, bueno, tiene que ser siempre inferior al valor, si no está claro que las matemáticas no salen. Efectivamente, gracias, Albert. En este sentido, Joris, we are talking about limits, but what have been about these false limits or the new opportunities with 3D printing? Well, I think first off, there's been a lot of false information by us as an industry. I think we need to recognize the fact that we miscommunicated the 3D printing, the desktop 3D printer revolution. A lot of people in our industry started saying that everyone was going to have a 3D printer on their desktop and going to make everything they wanted. And this is really, we haven't not been able to make this reality now, something like 7, 8 years after people were saying these things. So what we're seeing is we've communicated an optimistic vision of 3D printing to the general public. When things were at their frothiest, the most hype, 2011 to 14, that area. And there, people started saying that you can use this machine to make anything right now. And it wasn't true. At the time, these machines were very finicky. More than half of 3D prints failed. And we were selling it like it was a toaster for stuff. And it wasn't a toaster for stuff. It wasn't a consumer product. You couldn't put this would be the worst working thing you would have in your house. And that, I think, gave a lot of disillusion. And that was kind of our P.T. Barnum period, or our kind of like cowboys and Indians kind of playing around kind of period where everyone just improvising. And I think that gave us a credibility gap with the general public because the media also ran with this narrative of everyone was going to have a 3D printer. So that's a real limitation we gave ourselves. A second thing that we haven't solved at all right now that really needs to, it is limiting the technology in a business sense, but also on the consumer side, is the fact that we told everyone that they could make anything they wanted. And the problem with that is that you would have to take like a class and take about 2,000 hours worth of CAD in order for you to learn how to 3D model or do CAD in order to make anything you wanted. And right now, even 6, 7 years later, we have not been able to solve that challenge. There is no software that you can really easily use to make whatever you want. So the core promise for the technology in a consumer application is just not existent at the moment. Right? It just isn't there to be able to let anyone make anything they want, and that really is I think a problem, and we haven't solved that. And in order to make this also in business sense, in order to make this a much more applicable technology, we really should be solving it on the software side and making software and the whole software tool chain much simpler and much better.
I think that's a real limitation of the technology, and it's a real problem. There have been the false limitations are really what you see is if we implement it in a company, we get all sorts of stuff, all sorts of problems and all sorts of this doesn't work and it's difficult and we get into things about costs and stuff. And I think the guys touched on this a little bit. Yes, for cost, it is in some cases, it's prohibitive. It can't be used for everything. And yes, for a lot of implications, it's difficult and it's too finicky a technology still. But if what we're seeing a lot of times is institutional resistance, and institutional resistance builds up because we've got a guy and we pay him to make a million things that are identical and that are all according to procedure, all according to his target. And his target is to make those million things according to his specification. And now we're going to come into his business and ride roughshod all over it. And that's going to be a problem. And that's that's a real limitation. So if you try to advise a company, right, to implement this technology, you're going to come up against a whole bunch of problems. And actually these problems actually boil down to the fact that this guy is saying, you are ruining my work, right? I've got everything under control. We're making this product perfectly. And you want to just like destroy everything I'm doing. And that's a limitation, but all the things they'll tell you all sorts of different things, but actually the limitation is going to be like that we're making this guy's life hell, you know? And that's a real thing that you need to get around. That's why we're seeing like jigs and fixtures. It doesn't endanger anyone. No one's going to lose their job over it. No one's going to feel threatened by it. We're just making this little thing that's going to make somebody assemble a television faster, right? It's not regulated. There's nobody whose empire in the company depends on jigs and fixtures. So then it bleeds into this organization. And we see that if we can try to confront institutional change head on as a technology, we kind of get kicked out of the company. Even if C-level wants to implement the technology, the guys on the floor, on the concrete floor, are not going to let us in. But if we go bottom up into a company, then it's a successful implementation often. So those are kind of the limitations. A lot of times the limitations have nothing to do with costs and stuff. Because if you just talk to people at C-level, they don't even know how much they have in spare parts. So nobody can quantify the number of spare parts or the money they've got tied up in spare parts. So if you can't do that, then I can't tell you how much you can save with spare parts, right? They don't know how much they are spending. And even we're talking about large businesses that you would expect to know this kind of thing, but they don't actually know, right? So then how am I going to make the business case of our technology being able to replace some of those parts, right? So there's a lot of accounting wise that on the C-level where you're not seeing these guys really know what they're doing or really know how to quantify this. So then it becomes a CEO's hobby project, right? Meanwhile, the stuff that is like essential is from the bottom up. It's Sarah bought a 3D printer. She has it at home. She brings the parts to the office and they kind of implement them. And that's kind of what is actually happening so far. So a lot of the problems aren't actually our problems. They're just like regular business problems, regular stuff you would have in any company with any technology. Thank you, Joris. Alfonso, uno de los limitantes que sí que tenemos, y es uno de los principales retos que tenemos, es tener profesionales preparados para afrontar estos retos de la fabricación aditiva. Alfonso, en este sentido, ¿cuál crees tú que es el mejor momento para iniciar esta capacitación en impresión 3D? ¿En qué ámbito? ¿Preuniversitario, universitario, profesional? Pues depende. Yo diría que en los tres, ¿no? Pero cada uno con distinto enfoque. Al final, en el preuniversitario puede ser muy válido. Bueno, ahora vemos que en muchos colegios se está enseñando impresión 3D a los niños y demás, que bueno, está bien, ¿vale? Al final, conceptualmente es una tecnología más de fabricación que tiene otras ventajas adicionales un poco diferentes por temas logísticos o nuevos retos, oportunidades, y es bueno oye, que conozcan esas tecnologías en clase los niños para que luego cuando entren en la universidad sí tengan esa nueva mentalidad, ¿no? Pero bueno, creo que no es la clave, ¿no? Previo a la universidad también puede haber posibilidades dependiendo del perfil, pues para perfiles no universitarios directamente, hay también puestos de trabajo de formación profesional, pues como operarios de máquina o tareas similares, ¿vale? Y luego la parte de universitaria y postuniversitaria, que es en la que nosotros más trabajamos, pues en la parte universitaria a mí me parece fundamental, casi igual que después, en el sentido de que normalmente a nivel universitario, como comentaba antes, falta mucha formación
actualizada a las tecnologías del presente, ¿no? Y en la parte de impresión 3D, pues al final hay poco, ¿vale? Entonces, sí es cierto que, pues bueno, normalmente en carreras técnicas, obviamente, industriales, ingeniería mecánica, aeronáuticos y demás, se ven tecnologías de fabricación, pero la tecnología de impresión 3D no se da. Entonces, al final, sí es importante que en ese momento se capacite a nivel universitario en una mayor medida, porque es la manera en la que los estudiantes van a empezar a pensar en impresión 3D, ¿no? Al final, hay que pensar en impresión 3D igual que en otras tecnologías, ¿no? Que también es muy importante entender cuál es el nicho de impresión 3D y cuál no, ¿vale? Hay tecnologías que son mucho más eficientes que la impresión 3D en cada ámbito, ¿no? Pero esa nueva manera de pensar es importante que empiece en la parte universitaria, ¿vale? Entonces, ahí importante, digamos, enfatizar esa parte formativa en la universidad, incluso para proyectos de los alumnos, proyectos fin de carrera, etcétera, puede ser muy útil, ¿vale? Y luego, sobre todo mucho, aunque si entramos ahí ya llegamos un poquito tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, pues después de la universidad, al final, y en muchos ámbitos. Nosotros tenemos perfiles de cualquier sector, ¿vale? Hay mucho ingeniero, obviamente, ingeniero de diseño, pero hay mucho perfil del ámbito biomédico, del sector incluso de la parte artística, del sector joyería, sector molde también, obviamente sectores tradicionales, automoción, industria, etcétera, pero sí hay sectores un poquito también diferentes donde hay que saber encontrar esas oportunidades, que es fundamental, y ahí, pues al final llegamos un poquito tarde, pero llegamos, ¿no? Entonces, al final es cierto que en función del perfil, si nos vamos a un perfil más técnico, a todos los ingenieros que vengan de la carrera, pues hay que empezar a darle esa nueva forma de hacer las cosas, esas nuevas posibilidades, oportunidades que ofrece la impresión 3D y después yo creo que llegamos un poco tarde, pero aún llegamos, ¿no? Y yo creo que a menos que cambie mucho la parte universitaria a corto plazo, yo creo que es el único punto en el que pueda remontar un poco el vuelo en la parte formativa que como digo, creo que es fundamental para que en las nuevas empresas se aplique de una forma coherente. Y esto yo creo que es un buen punto. Lo que estamos viendo nosotros internamente, incluso con los clientes, es que son los ingenieros que vienen de la universidad nuevos, que no saben todo lo que no funciona y todo lo que no se puede hacer, los que están mucho más abiertos a esta libertad que te da el 3D, ¿no? Y a los que pueden pensar más desde el principio, si tengo esta tecnología, ¿cómo voy a diseñar la pieza? Y estamos viendo que son quizá los ingenieros más juniors los que están arrastrando esta tecnología y se están llevando con los que tienen más experiencia. Entonces, les dejas un poco más de libertad porque, bueno, acaban de llegar y entonces son los que realmente están liderando la transformación. Entonces, creo que es una buena manera que los ingenieros en la universidad tengan una buena formación para después trasladar el cambio dentro de la empresa. Sí, sí, en este sentido hay un proverbio indio que dice como... Sí. Disculpa, sí, adelante, Alfonso. Sí. No, permíteme simplemente señalar que yo creo que lo ideal es justo combinar el perfil, digamos, con una mente virgen de vicios, de tecnologías, digamos, ya establecidas, para combinar esa mente fresca con nuevas ideas, pero también con la gente que tiene ya experiencia en problemas que pueden dar determinados diseños o determinadas tecnologías, y yo creo que esa es la mezcla ideal. Pero es cierto que los que llevan o llevamos ya mucho tiempo pues pueden tener ese tipo de corsés, digamos. Sí, efectivamente. Nada, solo comentar que hay un proverbio indio que dice como no sabían que no se podía hacer, lo hicieron. Entonces, esto acostumbra a suceder en las organizaciones. Desde el punto de vista, Albert, en el ámbito de los materiales, lo que nos puedas contar, que no te hagamos romper ningún NDA, toda la gente que nos está viendo, pero sí, uno de los grandes retos y uno de ampliar horizontes, que es el título de nuestro panel, vendrá del mundo de los materiales. ¿Qué nos puedes contar en este ámbito? ¿Qué crees que es lo que va a ser más revolucionario que podamos ver, o sea, que está más cerca del mercado? Bueno, por un lado sabemos, ¿no?, que hay tecnologías en el mercado, pues no solo HP, pero hay otros suministradores, en este caso de impresoras, que optimizan el uso de material. Eso ya es una gran ventaja comparado con otras tecnologías. Y estamos viendo cada vez que empiezan a haber más productos sostenibles, ¿no? Estamos hablando, pues, productos como el nuestro, que está basado en polietileno, que te da una reciclabilidad muy grande. Se tiene que empezar a hablar en cuanto a reciclaje de productos, es decir, oye, se puede reutilizar parte del plástico que se ha usado
para aplicaciones mucho más críticas como pueden ser food packaging o este tipo de plásticos para tener una segunda vida en otras aplicaciones que no sean tan técnicas o tan, entre comillas, puras. Todo esto son trends que estamos viendo y que se están desarrollando. Luego tenemos trends, por ejemplo, como el tema de materiales estructurales, ¿no? O sea, como decía antes, nuestro material, en nuestro caso, pues lo puedes limpiar con agua de grifo, entre comillas, y el disposal, el waste, el resto que te queda no tiene ningún tipo es seguro. Con lo cual, bueno, cada vez tiene que haber más trend en cuanto a sostenibilidad y en buscar soluciones relacionadas, bueno, pues que sean positivas, un impacto positivo en el medio ambiente. Muchas gracias, Albert. Estamos ya en los últimos 8 minutos. Empezamos el tiempo de cuestiones de la audiencia. Me han llegado por WhatsApp y sí que las quiero compartir con vosotros y sentiros libre de poder contestar el que más cómodo se sienta. Nos comentan, ¿supone el desconocimiento o la ignorancia por parte de posibles clientes o usuarios acerca de la tecnología 3D otra barrera para el desarrollo de proyectos? ¿Cómo se podría superar esta barrera del desconocimiento en general? Si yo contesto rápidamente, la respuesta para mí es sí. O sea, y creo que lo hemos comentado. Realmente, cuando llegas a ciertos roles más técnicos del día a día, la gente no es consciente y tenemos un problema no solo de conocimiento, pero también de mindset. Entonces, creo que la tecnología del plástico hoy en día tiene la flexibilidad de una reunión, de una sesión de 1 hora donde explicas a nivel muy alto lo que se puede llegar a hacer, intentar generar alguna idea y en 2 semanas que esa idea que alguien ha tenido sea alguna pieza, entre comillas, tangible, eso abre muchas puertas. Y nosotros, bueno, hemos tenido la suerte de que lo estamos pudiendo hacer y nos está ayudando a generar más ideas, porque repito, cuando la gente ve aquella idea que ha tenido real, ya sea una tool, ya sea algún soporte, y se lo llevas y se lo entregas, te miran diciendo, ostras, pues si esto es lo que dibujamos en la pizarra hace 2 semanas y ahora me lo entregas, pues, ¿y si hacemos esto? Si hacemos lo otro, con lo cual eso genera ideas. Y eso es muy positivo. Sí. Yo creo que absolutamente es una barrera y creo que eventos como este donde intentamos explicar lo que hay y organizaciones como la vuestra que intentan acompañar a las empresas en este camino, que a veces decimos es un viaje, creemos que es muy importante porque sí, falta mucho awareness en la comunidad de lo que se puede hacer. Alfonso, ¿querías comentar? Bueno, sí, simplemente quería puntualizar. A mí me parece lo que comentabas antes, Albert. Claro, yo eso como tenemos la tecnología, digamos, en casa, pues es algo fácil. Pues que me sorprende cómo hay muchas empresas aún, y que en ese sentido es súper importante este tipo de eventos, para dar a conocer bien la tecnología. Porque es que, claro, nosotros en la oficina técnica, cualquier idea, es que la idea está no en 2 semanas, en 2 horas si da tiempo, ¿no? Entonces, al final, eso da una rapidez bestial, ya no solamente, por ejemplo, para aplicar tecnología de impresión 3D, sino solamente, oye, hay que hacer un trade-off de una solución mecánica para un ensamblaje, lo que sea, y aunque se vaya a hacer en compuesto mecanizado, chapa, lo que sea, tienes una solución rápida que la puedes hacer un premontaje, etcétera, y validar el concepto súper rápido. Entonces, eso, que es tan fácil y está tan al alcance de las empresas, a mí me sorprende muchísimo como en empresas y también en empresas muy grandes aún nos tienen que contactar para hacer estas pruebas que podrían hacerlas en 2 horas en interno, y por desconocimiento, por capacidades, por ese cambio de mentalidad a nivel ya no solamente técnico, sino en la parte más de dirección de las empresas, es fundamental que entiendan esas capacidades. Se ahorrarían muchísimo dinero, muchísimo tiempo y serían sobre todo mucho más competitivas. Pero para eso es súper importante que esta parte es parecido al tema de calidad. Un tema de calidad, si no está bien metido a nivel de dirección, es un tema que no funciona. Pues con esto pasa un poco parecido. Tiene que estar la parte de dirección en la empresa, más pequeña, más grande, involucrado en ese sentido para poder hacer una implantación de la tecnología de impresión 3D, ya no en su producto quizás, sino en su proceso de desarrollo. Muy bien. Y ya para ir finalizando, ¿cuáles son los sectores que han adoptado más rápidamente la tecnología y por qué motivo creéis que ha sido así? Well, in industry sectors, I think the ones that have been using it, well, the industry's been around for 30 years, so it's a bit longer maybe than a lot of people may consider it. In that time, we've seen aviation, and especially military aviation, and things like
prototyping in aviation. That has been a huge boon for us and a huge area that has been adopting 3D printing. Meanwhile, right now it's the medical industry that is really driving our growth in our industry, and it used to be also the automotive industry, but that's, of course, as we know, that's they've been essentially paused as an industry at this point. So they were ramping up for a lot of production in like kind of, because you may have 1 million Volkswagens, but they could all be unique in a current kind of mass customized world. So automotive is doing really well. Aviation has traditionally been doing well, and medical has been doing well for us. And the reasons what we're seeing is that you need a unique geometry at a certain time, at a certain place. And that's what really happens. Like our biggest success story to date is in hearing aids, where the hearing aid was unique. So using vat polymerization, which is a series of technologies that make resins into smooth parts, we could all of a sudden make a very small part. Small is good for 3D printing. Flat is good for 3D printing, right? Smaller is better because there's less machine time, less material, and the materials are expensive. So we can get a small part in a $300 hearing aid that could customize that hearing aid to your ear. So if you know someone who has a hearing aid that exactly fits in their ear, they had to have it scanned or they had to put wax in their ear, then it's a 3D printed hearing aid. And in the course of, let's say, 3 years, we took over the majority, higher than 95% market share in that market. And all the major players adopted 3D printing as a technology. And there we saw in a very, very short amount of time, there was a consumer advantage, better fitting hearing aids. There was an advantage for the company, as in it was cheaper for them to produce those customized hearing aids than making them by hand or by CNC. And the technology worked, right? These parts were smooth, and even there's a high degree of manual labor involved in finishing. We could see that the part would fit in the cost structure of this hearing aid. So that's our biggest success, I think, in terms of like really conquering an industry segment and being the only technology basically in that industry segment is DLP or SLA, these technologies. And then other success has been in dental, but in dental we make tens of millions of parts a year, but nobody really knows about it. And in the whole dental technology thing, we're actually kind of small compared to like CAD/CAM kind of solutions. We make tens of millions of bridges and intermediates a year as well. Jewelry, we're also used for tens of millions of jewelry parts all around the world and for molds. So an intermediate that through lost wax casting and it ends up being a jewel. That's also an application that a lot of people don't know about, and it's huge. So these, all of it it's a specific shape that has to exist at a specific time, and it's cost saving based upon compared to what is the alternative, which usually in this case is manually making it out of resin or manually making it or making it on a CAD/CAM system. So cost specific small shapes. So at Materialize, where I used to work, we had the golf ball theory, where you had to think of like, okay, anything that was 3D printed that fits in a golf ball is a good business case, right? Now, since I've worked at Materialize, which was about 10 years ago, it's gotten bigger. So now we're talking maybe about a volleyball, right? Depending on the application. So now we're looking at a volleyball-sized world where anything that is a volleyball. Jory, sorry, we are in the last minute, so 10 seconds, okay. Please. Okay, so the anything highlight. that's in a volleyball could be 3D printed would be a wonderful business case. Okay, thank you so much. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por vuestras opiniones, vuestras visiones. Y como decía, hoy nos permite un evento como hoy pues, ir acercando estos conocimientos a todo el público en general. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. May I also say that we just loved Jory's microphone, yes? Yeah. It was so vintage. Muchas gracias por esta mesa redonda. Nos ha quedado claro que este Additive Manufacturing ha de tener en cuenta ampliar horizontes, pero obviamente sin dejar de lado el kilómetro cero, como estabais diciendo. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a hacer una breve pausa y a las 3 en punto volvemos con otro panel, en este caso sobre la digitalización de las industrias. Hasta ahora mismo.